Buenas tardes con todos. Bueno, a medida que avance la capacitación, creo que se irán uniendo los demás docentes que se registraron para la hora de la tarde. Como tal, a partir de hoy comencemos las capacitaciones con respecto a los nuevos proyectos, con los siguientes puntos que vamos a tocar. Vamos a hablar hoy día de lo que es planificación, seguimiento, evaluación, decisiones de mejora para los proyectos de vinculación con la sociedad de la UTLBT. Con la siguiente, por En nuestra planificación para el día de hoy vamos a hablar acerca de la planificación para los proyectos de vinculación, el reglamento interno de vinculación, pero exactamente lo que corresponde a las partes implicadas dentro de los proyectos, como los responsables, los docentes participantes, los estudiantes. Entonces vamos a tocar esas cosas específicas del reglamento. Vamos a presentar los formatos que tenemos de seguimiento y evaluación para los proyectos, para que se hagan una idea de cómo hay que llenarlo. Mi compañero presentará a profundidad el cómo dar un formato vacío y luego uno lleno. Y todo esto va a estar subido en la plataforma de Moodle que se va a tener, bueno, eso se hablará más adelante de esto. Y por último, vamos a tocar el tema de estrategias, secciones de mejora para los proyectos de vinculación. Bueno, en lo que es el tema de planificación, tenemos dos citas importantes acerca de lo que es la vinculación con la sociedad. La vinculación en educación superior es como un proceso bidireccional en que las instituciones de educación superior establecen relaciones colaborativas y mutuo beneficio con la comunidad. Es decir, tanto nosotros aportamos a la comunidad como aprendemos de ella. Esto lo hacemos a través de lo que es la transferencia de conocimientos, la solución de problemáticas sociales y el fomento del desarrollo local. Por otra parte, tenemos otra definición de Dacochea en el 2018, donde señala que la vinculación en la educación superior es el conjunto de acciones orientadas a establecer una interacción efectiva y sostenible entre la institución académica y su entorno. Pero esto, a diferencia de lo otro, tiene un punto importante, que es generar impacto. Generar impacto social y al transferir estos conocimientos contribuimos al desarrollo de la comunidad. Ambas diferentes tipos de definiciones, pero van al mismo objetivo, que es el beneficio de la comunidad por medio de la universidad. Nosotros nos retroalimentamos aprendiendo de las situaciones, la vivencia, todo ese tipo de cuestiones que tienen las personas para poder emplearlos en otros proyectos, en los otros ámbitos y de otra forma que sea una mejora continua. Eh, para la planificación de los proyectos de vinculación, tenemos claro que el desarrollo efectivo de la vinculación, la universidad debe evaluar muchas cuestiones, pero esto siempre se va en diferentes dimensiones. Para asegurar que esto tenga una conexión efectiva entre la sociedad en la que nos encontramos y el contexto en el que vivimos y también los objetivos de la institución, hay que tener las opciones más relevantes. Entre ellas son las siguientes. Primero tenemos lo que es la responsabilidad social. Dentro de los proyectos de vinculación, la universidad tiene que evaluar la capacidad para poder contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad en la que se va a insertar. ¿Por qué? Porque esto implica evaluar sus programas académicos, las investigaciones, las necesidades y los desafíos locales. Todo esto, ¿qué buscamos? Generar un impacto positivo en la sociedad, es lo que se busca. En lo que es la vinculación con el entorno, debemos estar claros cómo vamos a interactuar y a relacionarnos en los sectores donde se van a intervenir con la vinculación. Porque aquí incluye la colaboración con parte de lo que son empresas, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos locales, parroquiales, etcétera. O sea, estos actores de la comunidad se van a unir con nosotros para poder evaluar los sectores donde se tienen las necesidades y poder tener un grado de colaboración y efectividad más alto. De esa manera podemos abordar más problemas sociales y necesidades que tengan los sectores. La parte importante de hoy es donde damos el tercer punto, que es la transferencia de conocimientos. Nosotros como académicos tenemos que, en este tipo de vinculación, vamos también a realizar investigación. Entonces, aplicando los conocimientos generados en las investigaciones dentro de las aulas, en los programas académicos, vamos a beneficiar a la comunidad. ¿Cómo esto se hace? A través de la transparencia de de conocimiento, que es a través de las capacitaciones. De esta manera, las capacitaciones van a aportar al fomento de lo que es una mejor educación. Nosotros lo que aprendemos en las aulas con los chicos, vamos a poder aplicarlo ya en el campo real. Y de una u otra forma vamos a poder evaluar todo esto y cómo es el desarrollo de estos proyectos. Todo esto para la solución de problemas concretos que se nos presentan en la sociedad. Otro punto importante es el servicio comunitario.
Evaluar las actividades de servicio comunitario que realiza la universidad en diferentes programas, como tenemos los proyectos de vinculación y también acciones sociales, como por ejemplo los parques, los columpios que hacen la carrera de mecánica. También se hicieron unos carritos para unos emprendimientos de la carrera de la Facultad de Faxos. O sea, estas acciones sociales también cuentan y se debe considerar la calidad y la relevancia de estas para que su impacto en la comunidad se genere de una manera significativa y aporte al desarrollo de los estudiantes. Es por ello muy importante la parte del servicio comunitario dentro de la vinculación. Por último, tenemos lo que es la comunicación y la divulgación. Nosotros, cuando se realiza la vinculación, se evalúa como tal para ver al inicio se evalúa para ver en qué estado se encontró el sector. Al final de la vinculación, se hace otra evaluación para ver cómo se está dejando al sector o al lugar o a los chicos, en qué condiciones de conocimiento se encuentran con respecto a lo que estaba al inicio. Todo esto nos puede ayudar con pautas y diferentes aristas para poder levantar una información una investigación al respecto. Esta investigación puede ser publicada posteriormente, pero ya nos da las pautas y los cimientos para poder comenzar a escribir y a investigar. Con la siguiente, por favor. Bueno, dentro de la vinculación con la sociedad es importante lo siguiente. La calidad de la vinculación dentro de las universidades varía mucho. Justamente nos encontramos nosotros en la provincia de Esmeraldas y aunque tenemos ciertas falencias por el presupuesto, por la inseguridad, por la calidad del agua, diferentes cosas, la vinculación de la universidad siempre ha sido resaltada como una vinculación muy bien vista, porque de una manera se han logrado evidenciar impactos positivos en la sociedad. Y en esto de los impactos es importante tocar el siguiente punto, el impacto de los programas y proyectos de vinculación. ¿Qué pasa aquí? Nosotros a través de estos nuevos formatos que hemos creado vamos a poder medir el impacto del proyecto. Vamos a saber qué tan positivo este proyecto ha sido y cómo ha beneficiado a la sociedad. Esto implica evaluar los efectos de todas las actividades que tenga el proyecto, ya sea en términos tangibles y sostenibles, cada uno de ellos, que por ejemplo, cómo mejoraron la calidad de vida, cómo contribuyeron al desarrollo económico, qué solución le dieron a los problemas sociales que se encontraron, entre otros. Nosotros, por medio de estos nuevos formatos, vamos a poder medir estos impactos que nos está exigiendo el nuevo modelo de evaluación. Todo esto es necesario para poder responder a este nuevo modelo y a la vez visibilizar estos proyectos de vinculación de que en realidad tienen un impacto positivo en la comunidad y también logran cambiar la vida de ciertas personas. Otro punto importante es la colaboración y la sostenibilidad. Nuestra universidad trabaja para establecer alianzas y trabajar con empresas, organizaciones, comunidades locales. Todo esto para que la calidad de estas asociaciones se mida por la eficiencia y la colaboración con otros lugares, los proyectos logren cumplir sus objetivos, ya sea porque comparten objetivos y visiones con este tipo de instituciones o que los resultados se generen de manera concreta. Y en cuanto a términos de sostenibilidad, bueno, la vinculación se basa en su capacidad para ser sostenible. Para ello, deberíamos desarrollar estrategias y estructuras que garanticen la continuidad de las actividades. ¿Qué quiere decir? Que cuando finalice un proyecto, no es necesario que quede allí, sino como hacer una segunda parte de este, una vez que obviamente los estudios y los informes mostraron que fue un muy buen proyecto y debería haber una continuidad, sino que haga una segunda parte de este proyecto, implementando nuevas estrategias, herramientas tecnológicas, para que de esta manera siga adelante y sea más sostenible en el tiempo. La asignación de recursos se va a ver de parte de la entidad colaboradora, tanto como la universidad, y de esta manera podemos integrar la vinculación en una visión institucional muy planificada. En lo que es la evaluación y la mejora continua, ahí entran también otra vez los formatos. A través de estos formatos nosotros podemos ver a lo largo del tiempo de ejecución de los proyectos cómo se van desempeñando mediante indicadores de eficiencia que tenemos, mecanismos de seguimientos en estos informes mensuales y semestrales y también los impactos del proyecto dentro del informe semestral. ¿Para qué? Para poder ver qué acciones no estamos realizando, qué nos está faltando y realizar ajustes si es necesario. ¿Para qué? Para que se puedan promover espacios de retroalimentación, reunirnos con las personas necesarias y un diálogo para mejorar ya sea la pertinencia o la efectividad de las actividades de vinculación. ¿Qué se busca con esto? Mejorar, que los proyectos tiendan a mejorar en el tiempo y, como lo dije antes, ser sostenibles. Con la siguiente, por favor.
Aquí nos encontramos en la etapa de ejecución del proyecto, pero antes de eso, ¿cómo inició? Los proyectos de vinculación para parte de un diagnóstico y una necesidad. Entonces, con el formato diagnóstico se va a conocer qué tipo de sectores tienen ciertas necesidades, carencias, problemáticas y vamos a recolectar aquí información. Luego nos preguntamos si tenemos los suficientes datos o no. Si no tenemos los suficientes datos, tenemos que recopilar más información. Caso contrario, ¿qué tenemos? Avanzar, que es con la parte de establecer objetivos y metas, que son el armado del proyecto que realizamos antes, cuando estamos en la evaluación de los proyectos, era en esa parte. Definir metas, objetivos claros, que sean concretos para que en realidad puedan funcionar y no se quede estancado en el tiempo. Por eso eran la recopilación una y otra vez para que sea necesario. Porque si los datos no son suficientes, tenemos que regresar a la etapa del diagnóstico. ¿Para qué? Para profundizar o ampliar la información. Es una retroalimentación necesaria porque garantiza que el proyecto se base en una comprensión sólida de la realidad. En caso de que no, simplemente continuamos. Y una vez que continuamos, tenemos los datos suficientes y pasamos a la formulación de los objetivos, las metas concretas, entre otros. Luego tenemos la parte de ejecución del proyecto que nos encontramos actualmente. En esta parte vamos a llevar a cabo las actividades planificadas. Todos los que colocaron en el cronograma 2, sus actividades, todo este tipo de actividades van a llevarse a cabo. Van a comenzar a ejecutarlas de acuerdo a su cronograma. Y una vez que tengamos esto, vamos a nosotros, a través del seguimiento y de evaluación, monitorear el avance del proyecto, evaluar si se están cumpliendo los objetivos y las metas establecidas, los tiempos, y vemos también los indicadores que colocaron, los porcentajes de avance, el número de beneficiarios, la percepción de la comunidad y el impacto social que está teniendo su proyecto. Todo esto nosotros vamos a saber hacer a través del formato de seguimiento. Es importante lo siguiente. Una vez que llegamos a este punto del seguimiento y de evaluación, vamos a ver si es suficiente o no es suficiente. Si es suficiente las metas y los objetivos que colocamos en su entonces los resultados esperados hay que pasar a una fase de retroalimentación y hay que realizar ajustes, porque tenemos que analizar las causas y desvíos de por qué se tienen que hacer acciones correctivas en el proyecto. Entonces, de esa manera, tenemos que volver a esa parte para retroalimentarnos y mejorar el proyecto en este sentido y en lo que tenemos debilidades en este caso. Luego tenemos, en caso de que no, el proyecto continúa y la evaluación que nosotros hacemos confirma que efectivamente han cumplido sus objetivos, sus resultados son satisfactorios, entonces se procede al cierre del proyecto. En esta etapa vamos a documentar los logros, las lecciones aprendidas, las recomendaciones para futuros proyectos, un caso de continuidad. Y ahí tenemos el informe de cierre, un informe final que se entrega cuando el proyecto finaliza, es decir, si son 3 años, en el último año, al final ya del último semestre, tienen que entregar ese informe final o si son 5 años, en el quinto año, al final de ese semestre. Tienen que entregar el informe final de cómo están dejando el proyecto, bueno, todo ese tipo que implica el formato. Con la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del reglamento interno de vinculación con la sociedad, pero seré muy específico, directamente en las partes que involucran a los proyectos. Esta parte de aquí es el artículo 25 del reglamento interno de vinculación con la sociedad. Aquí básicamente tenemos al responsable de vinculación de la facultad. Este responsable es elegido a través de una terna que envía el decano al vicerrectorado de investigación, vinculación y posgrado, y a través de allí se designará al responsable de vinculación de la facultad. Esta persona tiene como actividades u obligaciones las siguientes funciones, que son proponer actividades y planes, programas actualizados a la dirección de vinculación, coordinar junto al decano y directores de carrera los proyectos de vinculación, coordinar la vinculación específica con los decanos y direcciones de carrera, presentar y ejecutar los proyectos de cursos de capacitación guiados por el personal académico, proponer a la dirección con la sociedad política para fortalecer la diversidad de la vinculación, coordinar con la vinculación con la sociedad el diseño y la ejecución de diferentes programas y prácticas y pasantías, de ser el caso, y velar por la adecuada difusión de las actividades de vinculación, conjuntamente con la dirección de vinculación. Luego tenemos los siguientes artículos, el 27 y el 28. El 27 habla específicamente del director y el subdirector del proyecto. Deben estar claros que sus funciones es la siguiente: planificar actividades de vinculación respecto al proyecto en el cual participan, asegurar que se cumpla con el cronograma establecido en el proyecto,
apoyar al estudiantado y al profesorado en el cumplimiento de las actividades del proyecto de vinculación, entregar oportunamente a la dirección de vinculación los informes de ejecución y elaborar un informe semestral de las actividades del proyecto de vinculación realizadas y entregadas a la dirección de vinculación. Es importante que esta parte se cumpla con los plazos establecidos. Bueno, mi compañero le explicará un poco más a profundidad esa parte cuando habla del tema de los formatos y los puntos de cuándo hay que entregarlos y a través de la plataforma. Los profesores participantes en los proyectos, por su parte, bueno, tienen que cumplir con el cronograma establecido, capacitar al estudiantado antes de las actividades de los proyectos de vinculación. Esta parte es importante porque hemos tenido ciertos reclamos por parte de los estudiantes que han llegado a la dirección a mostrar su queja, porque según ellos, muchas veces antes de ir a la vinculación como tal, sienten que los profesores no los capacitan lo suficiente dentro de las aulas, entonces ellos no se sienten oportunamente preparados para dar la vinculación o su capacitación o lo que tengan que dar. Entonces piden a la dirección que se establezca, que se cumplan los cronogramas y que por favor, o sea, se les dé una retroalimentación más amplia a ellos para poder ir más preparados y con mejores herramientas a la vinculación. De la misma manera, elaborar un informe mensual de las actividades del proyecto y las demás que se les sean asignadas. Estas actividades serán entregadas al director y al subdirector. Luego tenemos la siguiente tabla, con la siguiente, por favor, habla acerca de la asignación de horas de vinculación en el distributivo. Estas horas están establecidas a través de una tabla donde se explica el rol y las horas semanales de vinculación que van a tener los diferentes participantes. Esto se encuentra en el reglamento actual de vinculación. Igualmente en la plataforma de Moodle vamos a cargar todos los documentos que hemos presentado en la reunión anterior y también en esta para que estén a su alcance y puedan constatarlo ustedes mismos. Este reglamento de vinculación se reformó el año pasado, así que es el actual que está vigente. Por otra parte, los estudiantes dentro de los proyectos, sus funciones son las siguientes: cumplir con el cronograma, apoyar a la persona docente, asistir a las reuniones convocadas y entregar oportunamente informes de su actividad al director y al subdirector. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a tener la parte de lo que es el seguimiento de los proyectos de vinculación. A continuación, mi compañero va a presentarles sobre los formatos de seguimiento y cómo van a ser los plazos de entrega y su llenado respectivo. Buenas tardes a todos. Antes de continuar, quiero preguntarles si tienen alguna duda, inquietud o pregunta, pueden hacerla ahora en base a lo que mi compañero les explicó. Queda abierto para cualquiera que quiera hacer una pequeña pregunta. Adelante, ingeniero. Adelante. Sí, compañero, buenas tardes con todos, con todas. Más que duda, sería importante compartir, bueno, este reglamento es aprobado por Consejo Superior. Este artículo 29 nos habla sobre las horas de vinculación. Nosotros elaboramos nuestro distributivo individual, pero ¿qué sucede? Que para asignarnos nuestra carga horaria, hablo en mi caso puntual, tengo 22 horas semanales de clases. Entonces sería importante que este reglamento, este artículo, lo socialicen con los directores de carrera, que son los que elaboran el horario de clase, que de verdad que nos están cargando de horas clases bastante. No sé bueno, la disposición viene de arriba de las autoridades, pero repito, este reglamento es aprobado por el Consejo Superior y debería reducir un poco la carga horaria, sobre todo lo que estamos en estos proyectos. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bien, al parecer no tienen más inquietudes. Pasamos a la siguiente sección, que es seguimiento y evaluación de proyectos. Esto lo hacemos con el fin de garantizar el desarrollo y la ejecución efectiva de los proyectos de vinculación de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres Esmeralda
en el periodo 2024 hasta el 2029. Se han establecido formatos aprobados que permiten identificar y evidenciar el avance de cada iniciativa. Estos formatos reflejan cómo la universidad, en su rol de actor social, trabaja de manera conjunta con la comunidad, además de responder al nuevo modelo de evaluación 2023. Lo que pueden ver ahí son los anexos 7, 8, 9 y 10. El anexo 7 son los informes mensuales, 8 informes semestrales, 9 informe final y 11 planificación de capacitación. Vamos a tocar primero el anexo número 7, que es el informe mensual. Voy a abrir el formato que se les compartió a cada uno de ustedes, sin llenar. Luego les comparto uno que llenamos nosotros. Ya les presento. Bien, este es el anexo número 7, que es el informe mensual. Este cuenta con el primer punto y una pequeña tabla. El primer punto son las actividades por cumplimiento objetivo. En la primera columna tenemos los componentes, actividades y subactividades en el caso que ustedes tengan. Aquí lo que van a colocar es el componente o el objetivo específico con su respectiva actividad y si tienen subactividades también. Esto lo detallaron ustedes en el anexo número 2, cuando nos entregaron el proyecto, los que nos han entregado y los que lo están elaborando ahora. En la parte de aquí estará el tiempo planificado, que es desde, hasta y el total de horas. Aquí tenemos el presupuesto planificado. Ya les voy a mostrar más adelante uno lleno, solamente estoy explicando así por encima. Y aquí tenemos una columna de tiempo real de ejecución y el presupuesto real de ejecución. Aquí tenemos quienes los van a llenar. Compañero Luis, perdón un momento, disculpe. Se escucha un eco, no sé, parece que para ver si corrigen eso porque no se entiende muy bien. Sí. Un momento, es que bueno, estamos aquí en la dirección y mi compañero dejó encendido el micrófono, el audio de la LAC. Ahí ya lo arregló. Ya. Voy a irme directamente para explicarlo todo una vez, presentarle. Este es el que ustedes tienen, está totalmente vacío, este es el que les estoy mostrando, pero ya les muestro el que está lleno en este caso. Entonces, este tiene más de un punto. El punto 2, monitoreo por objetivos de actividades, el primer parcial. Matriz de monitoreo por objetivos y actividades del segundo parcial. El punto 5, que son los resultados obtenidos, conclusiones, las observaciones del proyecto. El registro de asistencia de los estudiantes participantes. El registro de los beneficiarios y los anexos. Me procedo a presentarles uno lleno. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿cuántos informes mensuales debería hacer? Bueno, deben hacer un informe mensual de cada uno de los meses en los que ustedes vayan a trabajar la vinculación. En este caso, comúnmente hacen 3 meses. O sea, los 3 serán, este informe lo van a llenar cuando vayan al lugar a hacer la vinculación. Entonces, por ejemplo, ya les presento aquí. Ya les presento aquí. Ya, por ejemplo, este de aquí es de marzo. Como es de marzo, yo coloco informe mensual, el mes. Periodo del mes, en este caso 2S 2024. Nombre del proyecto, capacitaciones continuas, en este caso colocamos como ejemplo ese nombre. Director del proyecto. En el nombre del director del proyecto deben colocar si es doctor, ingeniero, licenciado, abogado, nombres y apellidos, seguido de, en el caso de que sea magíster o tenga otro título de posgrado adicional. Luego, en el cuadro de actividades por cumplimiento o objetivo, aquí tenemos el primer componente, que en este caso capacitaciones en normativas de instalaciones. Este componente tiene una actividad y 2 subactividades. Ahí tiene otra actividad y otra subactividad. ¿Qué se coloca aquí? El tiempo desde que tenían planificado ejecutar esta actividad. El tiempo hasta
donde tenían planificado para realizar esta actividad y el total de horas que les costó realizar esta actividad. El aporte de la UTLBT vendrían siendo lo que ustedes llenaron, en este caso, lo que nos pidieron, los materiales, y esos materiales tienen un costo. Ese costo para esa actividad deben colocarlo ahí. Aquí, en lo que es el aporte de la entidad beneficiaria, es lo que la entidad beneficiaria le está colaborando a ustedes y lo que, por ejemplo, debe tener un costo. Y aquí iría el total. Esto es lo que ustedes tienen planificado. Ahora, en el lado de acá es lo que ustedes ejecutan en un tiempo real. Por ejemplo, acá dijeron que iban a empezar el 10, pero lo hicieron el 12. Entonces, y llegaron hasta el 30, por ejemplo. Esto es un ejemplo nomás. Y el total de horas de ejecución no fueron 60, sino 70, o inclusive pudieron haber sido menos. Eso es en el tiempo de ejecución real del proyecto. Y asimismo en el presupuesto real de los aportes por la UTLBT y por la entidad beneficiaria. Aquí deben hacer lo mismo con cada uno de los objetivos que ustedes creen que van a desarrollar en ese mes. Aquí debe ir el nombre del director del proyecto. En este caso es la doctora Ana Isabel García Mendoza. Aquí el subdirector debe firmar, debe estar el nombre y su firma. Y aquí el docente tutor que está dando la materia de vinculación. En este caso, como la vinculación aún está en la malla, por eso lo colocamos aquí al docente tutor de vinculación, porque si pudieron apreciar en el reglamento, no se cuenta con una figura que diga docente tutor, porque esa figura no existe, pero como la vinculación está en la malla, todavía está en la malla, entonces por eso nosotros lo incluimos aquí. Él iría a firmar aquí en este caso. Y aquí firmaría el responsable de vinculación con la sociedad de la facultad. En este caso, por ejemplo, de FASI, el responsable de vinculación de la facultad, anteriormente creo que era el ingeniero Washington. Entonces, si cambiaron de responsable, entonces aquí iba a firmar ese responsable. Bien. ¿Entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Bien, parece que no tienen dudas o preguntas. Continuando, aquí está la segunda tabla de matriz de monitoreo por objetivos y actividades del primer parcial. Perdón, compañero, una pregunta. Entiendo que decía que esta matriz la tenemos que llenar cada 3 meses, ¿no es cierto? Sí, ahorita estamos viendo una llenada, pero del primer mes, en este caso, marzo. Ya, ok. Ahora, mi duda es, a nosotros nos pidieron que llenáramos un presupuesto anual. No importa que supere el presupuesto anual que llenamos, porque si yo lo voy a llenar cada mes y usted me ubica ahí valores de $200 en el primer mes, ya me quedaría sin presupuesto. No exactamente. Allí los valores que se colocaron en realidad son valores de ejemplo. Los valores de aportes de la universidad con los que se van a trabajar son, por ejemplo, los que van a recibir por medio de bodega. La recepción de materiales y equipos está catalogado en un valor específico. Cuando los directores adquieran los materiales y equipos, firman un acta y en el acta sale un valor estipulado. Con ese valor es el aporte que tienen, por ejemplo, para este año y con ese valor ya se manejan todos para este año. En caso de recibir otro aporte, ese aporte suma lo que ya está recibiendo para las actividades del otro año y así sucesivamente. Entonces se manejan con esos valores ya establecidos que le aporta la universidad. Perdón, con un ejemplo, yo puse que necesitaba una computadora. En ese caso, en aporte mensual, ¿qué valor tendría que ubicarle ahí? En vista que la computadora, yo que sé, costará unos 800. Claro, pero solamente no se puede colocar el aporte de la computadora porque, le explico otra vez. ¿Qué aporte va a colocar en el primer mes? Me está diciendo. Ahorita en el primer mes de ejecución se le tienen que traer unos materiales para que comience a ejecutar su proyecto, ¿correcto? Entonces, una vez que se entrega ese aporte de la universidad, que es la computadora, el proyector, los bienes de como jabón,
grapadoras, etcétera, todo eso suma un valor. Ese valor es el que se va a utilizar para realizar sus actividades. Entonces, en lo que es aporte que le está dando la universidad y va a utilizarlo en diferentes actividades, coloca ahí el valor del acta de recepción que se le está colocando. En caso de que ciertas actividades no requieran un aporte o no lo necesiten, también se lo colocaría de ser el caso. Entonces usted ya con ese valor se va distribuyendo para todos los meses, porque con ese material que se entregó una primera vez, ya se está manejando sin que supere el valor ya presupuestado al inicio en el proyecto. Ok, entonces el valor de lo que me entregue la universidad, yo lo tengo que distribuir para todo el año, ¿no es cierto? Claro, porque se hizo un primer pedido de materiales y suministros para el primer año. Luego este año se hace otro pedido para otro año. De esa manera se cumple con el cronograma del presupuesto y se subdivide. Entonces, de esa manera de allí se puede distribuir cómo ha recibido el aporte durante año a año en base a lo que ha recibido. Ok, listo, muy amable. Bien. Ahora, aquí, esta tabla de aquí es del primer parcial, por ejemplo. El primer parcial, en este caso le coloqué esta fecha. Entonces, si quiero, le puedo colocar que, bueno, marzo. Entonces, esta es la fecha del primer parcial. Periodo académico, se sabe que es S 2024. En nombre del programa va el nombre de la carrera, en este caso, eléctrica. En el nombre del proyecto debe ir el nombre del proyecto y colocaron arriba. El código, este código se lo vamos a compartir a cada uno de los directores de los proyectos. Cada proyecto ahora lo vamos a manejar con un pequeño código. Esto nos va a servir para lo que estamos realizando, que es la forma de automatizar cada uno de estos procesos y poder conseguir de mejor manera estos pequeños códigos al proyecto para no colocar el nombre, sino por código, consultarlo de manera más rápida. Aquí, en esta parte de docente tutor, debe ir el nombre del docente que está dando la materia de vinculación en este caso. Aquí deben ir los docentes participantes del proyecto, los que ustedes llenaron cuando presentaron el proyecto. Todos ellos deben colocarlos aquí. Y en estudiantes participantes son los estudiantes que van a realizar la vinculación. Ellos deben colocarlos aquí. Luego, en objetivos y actividades, estas son las mismas que ustedes coloquen acá. Aquí sería por cada uno del objetivo, colocan el objetivo y ahí van desglosando las actividades. Aquí también la fecha, aquí deben colocar ya sería el tiempo real de ejecución del proyecto y el total de horas que les llevó. O sea que ya no van a colocar el tiempo planificado, sino el real. Esto ya lo colocan aquí. Y el total de horas que se les fue. En la parte de acá es el cumplimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Si mi actividad 1.1, desarrollar material educativo, fue reprogramada por A o B motivo, lo que ustedes deben hacer en la parte de aquí abajo, decir, la actividad 1.1, distribuir guía, fue reprogramada para la fecha tal. Entonces, si tienen otra actividad se reprogramó, hacen lo mismo. Esto serían las observaciones. Aquí van a colocar lo que les sucedió en el caso de cada una de las actividades y por qué no las realizaron. Si está en proceso, si está concluida o si no está no concluida. Esto es en el caso de que reprogramen o no esté concluida la actividad o algo pasó al momento de realizar esa actividad. Y aquí deben colocar el porcentaje de avance del proyecto que están realizando, o sea, de todo lo que están realizando en ese momento, en este caso. Aquí colocan los comentarios. Y aquí de igual manera, como siempre, pues deben colocar, pues, firmar los nombres de los directores, subdirectores y el docente tutor de la materia de vinculación. ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Una pregunta, en mi caso nosotros tenemos dos paralelos, entonces colocamos a los dos docentes tutores. No se le escucha muy bien. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Hola. Sí, algo, díganos.
En el caso de los profesores, que tenemos dos profesores, porque son dos docentes que dan la asignatura, y veo que son dos paralelos diferentes. En este caso, nosotros, ¿qué colocaríamos? O sea, hacíamos dos registros o dos bases o una sola y le ponemos que firmen los dos. ¿Yo? Sí, en este caso sí pueden agregar. Por ejemplo, como nos dice, por ejemplo aquí, usted nos dice que tiene dos docentes. Uno está en un paralelo y el otro en otro paralelo. Entonces, en este de aquí firmó María Fernanda. Entonces, lo que hace, puede añadir esta misma tabla, añadirla más acá abajito, y aquí ya la deja solamente a la ingeniera Paola Martínez. Y la coloca acá. La coloca aquí en este caso. Y ahí iría el nombre de ella. En el caso de que tengan más de un docente tutor, él lo colocarían aquí. Entonces así. Y acá solamente sería de Maritza Ceballos. Eso ahí. ¿Alguna otra duda o inquietud? Era eso. Ya. Continuando. Aquí en los resultados, no sé si notaron, pero ya no está el punto 3 en este informe. ¿Por qué no está el punto 3 en este informe? Porque no sé si notaron bien en lo que les presenté primero, en el formato vacío, se puede ver que el punto 3 es similar al punto número 2, pero solamente con la diferencia de que hice segundo parcial. En este caso, como el informe mensual es de marzo, por eso solamente dejamos la tabla de primer parcial. Ya en los otros meses que sean referentes al segundo parcial, ya aquí incluirán la tabla 3, que eso solamente es el cambio aquí de segundo parcial. Eso por ahí. Ahora bien, aquí en los resultados, aquí deben colocar todos los resultados que tuvieron al realizar estas actividades. Por ejemplo, detallar todo lo que participaron, las actividades que se cumplieron, el impacto que tuvieron ahí, todo eso, si era lo esperado o no era lo esperado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo se los va a cargar mismo les explico dónde. Ahora tenemos las conclusiones, deben colocar las conclusiones de lo que tuvo ese mes en ese proyecto. Si tienen observaciones generales respecto a las actividades o resultados y presupuesto del proyecto, lo pueden detallar aquí. Si tienen alguna observación, pueden detallarla aquí. Referente a la ejecución de las actividades, resultados o el presupuesto del proyecto. Eso lo pueden detallar aquí. Esta es la hoja de asistencia de los estudiantes participantes. O sea, los que van a hacer la vinculación. Entonces, ¿qué colocan aquí? Facultad, carrera. En este caso aquí iría el nombre del proyecto. Y aquí el periodo. Aquí irían los nombres. Estos mismos nombres que están aquí son los mismos nombres que ustedes colocaron acá. Deben ser los mismos. Porque ellos son los estudiantes que van a realizar la vinculación. Número de cédula y su firma. Aquí firma la directora del proyecto y en este caso el coordinador de la entidad beneficiaria. Me van a decir algunos, en este caso algunas facultades no realicen en algún lugar, sino van a las calles, preguntan a los negocios. En esos casos le informaremos quién debería firmar en este caso allí. Porque ahí si van a los lugares ya no sería una institución participante, sino sería otro tipo que ya le vamos a confirmar en realidad quién debería firmar en esta parte de aquí la hoja de asistencia de los estudiantes. En la hoja de participantes de los beneficiarios, lo mismo, llenan aquí facultad, carrera, el nombre del proyecto
Y aquí, no, apellidos, así en este orden, así está, apellidos y nombres. No pueden colocar nombres y apellidos, porque aquí claramente lo dice, apellidos y nombres de los beneficiarios. Colocan los apellidos y nombres, el sexo, la edad, si tiene alguna discapacidad, su pueblo, nacionalidad, y si puede movilizarse al lugar que ustedes van a realizar su vinculación. Si la persona no puede movilizarse, le colocan que no. En caso de que pueda movilizarse, sí. Provincia, cantón y la parroquia. Punto. Y aquí de la misma manera. Ahora bien, viene la parte de los anexos. En esta parte de los anexos vamos a hacer un poquito más Perdón, una estricto. duda. ¿Ya? Dígame. En la página anterior, ahí indica beneficiarios. En mi caso, yo lo que quiero desarrollar es básicamente un observatorio económico en el cual los estudiantes tendrán que encuestar periódicamente a los negocios para conocer los precios. En ese caso, la idea es que sea anónima la encuesta, ¿no es cierto? ¿Cómo haría yo para ubicar ahí los nombres de los beneficiarios? ¿Sí me escuchan? Claro, o sea, se entiende lo que se quiere hacer, pero es que necesitamos también datos de qué personas estamos trabajando, el sector, su nivel socioeconómico, o sea, necesitamos también esos datos. Entonces, ¿cómo lo obtenemos si no tenemos los datos de manera anónima? No, entiendo que se necesitan esos datos, pero dada la naturaleza de mi proyecto, ¿cómo podría ser? Un segundito. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí se te escucha. Sí, me están comentando los compañeros que en el caso del observatorio económico, el docente Edison decía de formular las encuestas anónimas, ¿no? ¿Cuál sería el motivo? Porque las encuestas van dirigidas tanto a comerciantes como a clientes, a consumidores. Y por lo general en las encuestas es difícil que las personas quieran dar ahí sus nombres. Entiendo que la muestra sería muy amplia entonces. ¿Perdón? Entiendo que entonces la muestra, o sea, el número de personas que van a hacer la encuesta sería muy amplia. Claro, o sea, tendríamos que manejar ahí un número establecido de encuestas mínimas, pero sería siempre diferentes personas. A ver, digamos que no habría problema, pero mi pregunta ahí es, ¿y cómo sabemos luego el número de beneficiarios? O sea, si ustedes no ponen nombre, que no, mientras que se justifique, pero ¿cómo van a ustedes después identificar el número de beneficiarios? Porque el diagnóstico es para comprobar las personas que, digamos, la comunidad con la que vamos a trabajar. A ver, no hay problema en no poner el nombre, pero sí tendrán que identificar de alguna forma a los beneficiarios, porque claro, cuando es un proyecto de investigación,
Cuando es un proyecto de investigación y no ponemos el nombre, pues no tiene, digamos, importancia. Pero aquí, que es vinculación y sobre todo que después el CASES viene y quiere hablar con los beneficiarios y beneficiarias, algunos compañeros de la FASI, Andrea, Ángel, lo saben, estuvimos en la evaluación, es que nos piden luego beneficiario y beneficiaria. A ver, yo no veo no poner el nombre si decimos se realizan unas capacitaciones, ¿no? O sea, es que no, disculpe, el proyecto que es exactamente, porque yo es que estaba haciendo otro trabajo, creo que es un observatorio. Sí, en mi caso, los beneficiarios del observatorio económico sería toda la población, la Concordia en general, porque al llevar un control de precios, estos pueden decidir dónde adquirir sus productos, ¿no es cierto? Ahora, tendríamos beneficiarios específicamente en el caso que realicemos, yo que sé, capacitaciones para los vendedores o sea, para los vendedores. Pero de ahí, beneficiarios mensuales, a partir del primer mes no creo que tendríamos. Sería una Ya. capacitación para tal vez ayudar a los pequeños emprendedores a mejorar sus ventas. A ver, sí, podíamos hacer anónimo lo que usted dice a la población en general, pero luego, ya sea encuesta o entrevista o la técnica que ustedes crean conveniente, tener el nombre de esos emprendedores, pues bueno, que a raíz de la capacitación han mejorado las ventas, etcétera. Sobre todo pensando en lo que nos exige el nuevo modelo. Pero si ustedes necesitan hacer encuestas anónimas, porque entiendo que las necesitan como datos para su investigación, etcétera, no habría problema. Pero sí, siempre, esto es para los proyectos en general, que tengamos, digamos, unos 5 o 10 usuarios relativamente localizados, ya pensando en términos prácticos cuando llegue la evaluación de la universidad. Ok. Bien. Bueno, en el caso de aquí de que el beneficiario cuente con alguna discapacidad, colocan sí y el tipo de discapacidad que tiene. Bien, en la parte de los anexos, como les decía, se tratará de ser un poco más estricto en ese proceso. ¿En qué? En que las fotografías deben ser las fotografías del lugar y las fotografías deben tener la fecha del día que están realizando la vinculación, la hora. Por ejemplo, si mi informe es de marzo, la fecha de la fotografía que yo fui al lugar debería ser de tener la fecha de marzo. ¿Sí me explico? En la siguiente foto debe verse a los estudiantes realizando su vinculación. También debe contar con una fecha. También se necesita fotos de los docentes participantes que fueron a ese lugar para tener constancia y que no nos estén colocando las mismas fotografías en los 3 informes o fotografías antiguas de proyectos antiguos. Entonces, por eso necesitamos la fecha y el día. En el caso de que puedan, que sus teléfonos sean buenos teléfonos y le salga el lugar, por ejemplo, estaría también correcto. ¿Me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora... A ver, una preguntita ahí. Punto 1. Primero, todos los teléfonos tienen la aplicación. Por ejemplo, yo tengo iPhone, tengo un buen teléfono, pero mi teléfono no sabe la fecha. Entonces, o sea, tengo que buscar a alguien que me tome la foto para el teléfono. 2, el sistema de las fotos, que a veces colocamos las mismas fotos, es porque nos tomamos y nos compartimos el hecho de las fotos. Entonces, para tratar de hacer eso. Entonces, a veces vas a tener en algunas ocasiones las mismas fotos porque estamos un grupo de personas. Por ejemplo, a mí me toca capacitación el día sábado. El día sábado vamos 4 docentes.
y son 15 estudiantes. Entonces, vas a tener las mismas fotos de los estudiantes y docentes porque las tomamos en una fase de grupo y se envían las fotos al grupo y de ahí descargamos la mayoría y toman las fotos del grupo. Entonces, vas a tener fotos, o sea, una que otra foto va a ser repetida. No todas las fotos pueden ser distintas porque no todos los docentes cargan teléfono, no porque no todos los estudiantes cargan teléfono. Entonces, eso, o sea, me parece, o sea, que me digas que tenga que variar el sistema de fotos, yo entiendo. O que nosotros le podamos colocar la fecha en abajito de la foto o al ladito, qué sé yo, que se puede editar con gusto, pero no es que el teléfono me va a dar la foto, porque no todos tenemos los teléfonos que le sale la fecha de la foto. Digo, ¿no? Ya, bien. Usted lo decía por la forma en la que se estaban entregando los informes anteriormente, que eran varios informes de cada docente y cada docente tenía la misma foto. Eso sí lo entiendo. Pero nosotros no vamos a recibir, digamos, informes de todos los docentes participantes. Solamente vamos a necesitar un solo informe donde se recopile toda esa información de todos los lugares, de todos los docentes que fueron aquí. Y obviamente aquí no van a colocar las mismas, o sea las fotos repetidas que tienen en los mismos informes. No, una foto, si todos los tres tienen la misma foto, pues aquí solamente esa. Eso es lo que trato de decirle. Y pues, esto, la parte de la fecha, bueno, si su teléfono no cuenta con la parte que salga la fecha y la hora, pueda editar la foto y colocarle la fecha. O bien, como van un grupo de docentes, van docentes participantes, uno de ellos puede tener un teléfono que al tomar la foto le salga con la fecha. Eso, en la parte que le explicaba, este informe mensual solamente lo va a entregar, en este caso por el Moodle, el director del proyecto. Porque aquí ya no iría el nombre los nombres anteriormente de los informes, sino solamente el nombre del director del proyecto, que es quien nos va a entregar. Por ejemplo, un grupo de docentes de química fue a Beach, otro grupo fue a Takame. Entonces, el docente tutor dividió a esos dos en dos grupos. Esos dos grupos internamente van a hacer su informe, las actividades que realizaron, todo eso. Ellos juntan esa información, se la pasan al docente tutor. El docente tutor revisa, hace conjunto todas esas actividades. El docente tutor esa información se la va a pasar al director del proyecto, o en algunos de los casos al subdirector, que no puede el director, puede el subdirector. El subdirector va a verificar esa información, luego de eso va a realizar este informe de aquí con el mes y se va a colocar a él aquí. Él llena todas las actividades que hicieron en cada uno de los grupos, las actividades que realizaron. En el caso de que sean las mismas actividades, solamente no las va a repetir, sino solamente las va a colocar generalizadas una, y en la parte de resultados puede detallarlo. Puede detallar que esa actividad se dividieron en dos grupos y un grupo se fue a tal lugar y realizaron la misma actividad. Entonces, esos dos grupos de personas se tomaron las fotos, las pegaron en su informe. Entonces, cuando el director del proyecto recopile esa información y vaya a hacer este informe de aquí, en este caso que él lo haga, entonces que nos envía a nosotros, él lo revisa, porque siempre debe revisar el director del proyecto. Nos lo revisa y claramente que la foto, al revisarlo, pues él debe darse cuenta de lo que se le ha explicado y deberían constar con la fecha. Ahora, lo que me mencionaba usted, bueno, y se lo expliqué, lo vuelvo a recalcar, si como solamente se va a entregar un informe mensual, por ejemplo, se entrega este de marzo, bien, se entregó. Entonces, en cada uno de ellos nos pueden colocar, por ejemplo, 3 fotos de estas mismas, por ejemplo, con las mismas, por ejemplo, 2 fotos así. No la puede colocar porque ya está una sola vez, solamente es necesario una de esas y así solamente con las demás. Eso solamente para este informe mensual de aquí. Ahora viene la parte del informe del siguiente mes, en este caso el mes de abril. Para el siguiente informe, pues el mes de abril hacen lo mismo, colocan el nombre del mes. En este caso voy a abrir un ejemplo de lo que tengo aquí llenado.
abril. Eso, entonces este es el informe de abril. Hacen el mismo procedimiento, todo el mismo procedimiento, todas las actividades, pues si se ha cumplido o no se ha cumplido, los resultados, conclusiones, observaciones, la hoja de asistencia de estudiantes, de docentes y las fotografías. Eso. Y así mismo con el siguiente mes, en este caso el último mes es mayo. Entonces mayo lo estaríamos tomando como el de segundo parcial. Entonces, como es mayo el del segundo parcial, este ya quedaría de la siguiente manera. Les presento. Cambio. Entonces aquí, el nombre del mes, mayo. Hacen el mismo procedimiento de los demás informes, cuadro de actividades, el monitoreo, y aquí ya iría no primer parcial, sino segundo parcial. Y así. La fecha y demás. Resultados, conclusiones y la fotografía. Eso es referente a los informes mensuales. Obviamente que los docentes participantes, en conjunto con el docente tutor en este caso, bueno, porque esa figura no está en el reglamento, deben ayudar realizando este informe. El director del proyecto debe revisar eso. ¿Sí me hago entender? Y entregar solamente, en este caso, serían nomás 3 archivos, o sea, de los 3 meses. Por ejemplo, si le pedimos de marzo, nos entrega ese de marzo. Le pedimos abril, nos entrega ese de abril. Ahora su pregunta es, se preguntarán en dónde los entregarían. Esos informes se los entregará en un Moodle. Para ello, se ha creado un Moodle de vinculación que están observando aquí, en el cual tiene como primer apartado, cerró sesión, ya, como primer apartado, en la parte de documentos, de vinculación, reglamentos y convocatorias, aquí van a estar cargadas las convocatorias de los proyectos, el reglamento de vinculación con la sociedad y la resolución de aprobación de los proyectos de vinculación u otro tipo de información que nosotros queramos hacerles saber a ustedes. En el apartado de aquí de diagnóstico, este es el formato de diagnóstico que se les envió o se hizo una reunión con las personas que nos entregaron el informe a tiempo. Los que aún no han entregado no tienen conocimiento de este formato de diagnóstico. Este formato de diagnóstico lo deben realizar antes de que vayan a ir a hacer la vinculación, porque necesitamos saber cómo ustedes identifican las necesidades de ese lugar que van a hacer la vinculación. Ya se los presento aquí, para que tengan un poquito más de conocimiento. Las personas que aún no entregan el proyecto acá y por ende no estuvieron en esa reunión. Este formato de diagnóstico no está aprobado por consejo, por ende puede ser modificado. Pueden modificar, ¿qué pueden modificar? La identificación de las necesidades, lo que ustedes crean convenientes para ese archivo, ustedes pueden modificarlo. Este no es una guía que nosotros le hemos realizado porque este no está aprobado por consejo, así que lo pueden modificar. Esto tienen que hacerlo antes de realizar la vinculación. Eso lo mostró mi compañero, no sé si lograron observar, lo mostró en el apartado de un pequeño diagrama de flujo. Esto, cuando se va a iniciar el proyecto, se debe hacer un diagnóstico. Entonces, eso es lo que trata ese formato. Entonces, para los docentes o directores que aún no entregan el proyecto acá en físico, les hago conocimiento de que deben hacer eso. Entonces, eso ya va a estar cargado en Moodle.
en el Moodle de nosotros. Aún no hemos ingresado a ninguno de los docentes, directores, solamente aquí van a estar los directores y subdirectores. ¿Por qué directores y subdirectores? Porque en el caso de que el director no pueda, el subdirector puede apoyar, ayudar a subir aquí los formatos. Entonces, para el diagnóstico se va a crear una actividad o una tarea para que cuando los agreguemos ustedes, si ya realizaron el diagnóstico, puedan subirlo. Ahora, en las siguientes unidades van a estar los formatos llenos del informe mensual del primer mes, o sea, ya llenos con el ejemplo que le estamos mostrando. Y también estará cargada la actividad o la tarea para que suban ahí ese informe. Nosotros le revisaremos el informe, si no tiene ningún error o inconveniente, bien, tiene una calificación de 10 en este caso. En el caso de que tenga alguna observación, nosotros se la regresamos para que lo corrija. Ahora bien, las fechas de entrega de estos informes serán una fecha en la que ustedes puedan realizarlos y entregarlos. Por ejemplo, digamos que ya tienen 2 semanas de marzo de que ya hicieron la vinculación. Bien, ya tienen su informe. Por ejemplo, después de la capacitación, nosotros habilitamos la tarea. El tiempo de cierre de esa tarea será un tiempo en el que ustedes puedan verificar bien el informe y entreguen. Por ejemplo, le pedimos de marzo y lo abrimos desde el 26 de marzo hasta finales de abril, por ejemplo. Entonces, en ese periodo de tiempo, ustedes pueden entregar esas tareas. Para que, como ahora están un poco más saturados con las horas que les han subido de sus clases, entonces, con eso ya no tendrían problemas al momento de cargar su informe. Entonces, así sucesivamente, vamos a cargar aquí, entregas el informe, el primer informe mensual, el siguiente, el semestral, y en el caso de que su proyecto ya culmine el periodo de ejecución, al final ya vamos a tocar ese tema. Entonces, hasta ahí, preguntas, dudas. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden levantar la mano. Voy a continuar. Bien, ahora pasamos al siguiente anexo, que es el anexo número 8, que es el informe semestral, el que debe hacer el director del proyecto. Entonces, ya les voy a compartir el formato. Ese formato no lo hemos llenado, así que le voy a presentar el formato vacío. Bien, ¿qué es lo que tiene ese informe semestral? En el informe semestral deben colocar el periodo que se está ejecutando el proyecto, nombre del proyecto y el director, al igual que los mensuales, su título, nombres y apellidos, y en el caso de que tenga un título de posgrado también. Este cuenta con una tabla de descripción de las actividades por componente objetivo, que es la misma, similar a la de los informes mensuales, pero aquí ya recopilan, el director va a recopilar de los 3 meses que ejecutaron, o los meses que ejecutaron el proyecto, lo van a plasmar aquí. Igual la fecha desde y hasta y el tiempo real de ejecución, incluyendo su aporte, etc. Las firmas del director, subdirector, docente, en este caso es el docente tutor. Como no lo hemos llenado, por eso le mostramos de esta manera. Pero en el Moodle le vamos a cargar el ejemplo ya lleno. Aquí, coordinador de vinculación con la sociedad, esta figura no existe, así que la figura que es responsable de vinculación de la facultad. Entonces esto de aquí se lo vamos a pasar lleno. La matriz de monitoreo por actividades, aquí irían las que realizaron en el primer parcial, solamente las actividades del mes del primer parcial, por ejemplo, de marzo y abril.
Acá esta tabla es del segundo parcial, entonces vendría solamente los meses que son del segundo parcial. Entonces aquí colocan la fecha parcial y el periodo académico. Entonces, fecha parcial y el periodo académico. Ahí. Si tienen preguntas y dudas, no levanten la mano. Continuando. Aquí van a colocar el resumen de actividades cumplidas por cada docente participante en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del proyecto. Aquí nos dice por cada docente participante. Entonces, en la tabla del anexo 2, ustedes asignaron a qué docente iba a participar en esa actividad. Entonces, ese docente, en la primera semana, la fecha de inicio y fecha de fin, y sus horas que hizo esas actividades, debe describir las actividades cumplidas y las observaciones que tuvo y las total de horas. Y aquí debería firmar él. Por ejemplo, el docente Juan se encargó de las actividades de la 1.1. Entonces, él detalla que él trabajó en todas esas actividades, tuvo observaciones y aquí coloca su nombre, sus apellidos y nombres y aquí arribita va a firmar. Eso hizo él. Ahora viene otro docente que puede que haya hecho las mismas actividades, pero también necesitamos contactar, o sea, contactar de que él sí participó. Entonces, como ustedes escogieron a sus docentes que creen que les van a ayudar en la realización de la vinculación, entonces aquí nosotros vamos a verificar quién y quién trabajó. Inclusive los pueden verificar los mismos directores, porque este es un informe semestral que hacen ustedes. Entonces, aquí, sería una tabla por cada uno de los docentes participantes. Entonces, la primera tabla para un docente responsable de tal actividad. Ahí repiten otra vez la misma tabla para el siguiente docente. Y así sucesivamente. Luego viene la matriz de análisis de articulación, docencia e investigación. En esta parte de aquí deben colocar de dónde nace el proyecto y si es de una investigación. Trabajo de titulación, estudio, entre otros. El eje curricular. Aquí va a colocar las asignaturas correspondientes a la malla curricular de la universidad. Estas deben tener relación con el proyecto, lo que explicaba mi compañero Gabriel. Eje de experiencias de aprendizaje. Aquí deben colocar las competencias genéricas y específicas. En las genéricas es parte del perfil profesional de carrera o facultad dentro de la universidad que guarden relación con el proyecto. Y en las específicas, lo mismo. Ahora, en impacto del proyecto, aquí van a colocar el resultado de los efectos que tuvo el proyecto. Entonces, aquí deben identificar el número de beneficiarios, señalando el logro alcanzado. Luego tenemos lo que es la sostenibilidad. Aquí van a garantizar que los objetivos e impactos positivos de un proyecto logren perdurar de forma duradera después de la fecha de intervención. En impacto del proyecto, aquí nos dice que deben colocar las conclusiones obtenidas en base al anexo 10. Ustedes dirán, ¿cuál es el anexo 10? Ya se los presento. El anexo número 10 también se los compartió a cada uno de ustedes, pero bueno, se los va a cargar igualmente en Moodle. El anexo 10 técnicamente viene siendo una encuesta que ustedes realizan después que hacen la vinculación en cada uno de los... o sea, cuando ya finalizan la vinculación. Ya les comparto. Este de aquí es el anexo 10. Este anexo 10 deben colocar el problema a solucionar, los objetivos del proyecto y la asignatura que aportan a este proyecto, los resultados de aprendizaje que tuvo este proyecto y la encuesta. Aquí tenemos una pequeña fórmula de la descripción de la población y muestra, la fórmula que comúnmente se utiliza, y un pequeño modelo de encuesta de medición de impacto. Aquí colocan el programa, como ya se les explicó, el programa viene siendo la carrera, el nombre del proyecto y el objetivo del proyecto. En este caso, el objetivo general. Estas son las preguntas que ustedes deben hacer. Ahora bien, algo que se nos pasó por alto, que nos preguntaron los docentes de la anterior capacitación. Aquí nos dice
que pueden tomar en cuenta que la encuesta puede ser modificada en base a las necesidades y características del proyecto relacionado. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ven que estas preguntas no tienen relación con su proyecto, pueden modificarla. Aunque este está aprobado, ustedes pueden modificar esta encuesta. Solamente la encuesta, las preguntas de la encuesta. Pero si ven que esta encuesta les sirve, no la modifican. No sé si me hago explicar hasta ahí. Parece que no han levantado la mano, quiere decir que está todo claro. Bien. Eso referente al anexo 10. Entonces, el director debe hacer una conclusión de eso y detallarla en el punto 6 que estaba en el punto 6 del anexo 8. Aquí. En esta parte de aquí. Ahora viene la parte de resultados obtenidos hasta la presente fecha de la presentación del informe. Entonces, en los 3 meses, ¿qué resultados tuvieron durante esos 3 meses que realizaron la vinculación hacia los beneficiarios? Todo eso pueden detallarlo ahí. En la evaluación de los resultados, aquí vienen los campos que ustedes colocaron en el marco lógico del proyecto. Ustedes colocaron un fin, un propósito general, componentes o objetivos, que venía siendo lo mismo, los objetivos específicos. Y colocaron un indicador verificable para el fin, el propósito y el objetivo, al igual que los productos alcanzados y qué porcentaje de cumplimiento tuvieron ese fin, objetivo y los componentes. Y aquí debe colocarse el nombre del docente. En este caso creo que es el docente director del proyecto. Ahora viene esta pequeña tabla. En esta pequeña tabla no van a modificar lo que está aquí en cursiva, porque esto solamente es una pequeña descripción. Lo que ustedes van a realizar son estas pequeñas fórmulas de aquí. Esta pequeña fórmula ustedes van a colocar el número de personas atendidas y el número de personas objetivos, o sea, las que ustedes se plantearon que iban a realizar, y arriba colocan las que ustedes realmente atendieron. Y eso lo multiplican por 100, eso les va a dar un porcentaje. Ahora lo mismo hacen para la parte de acá. Entonces, el número de actividades ejecutadas, por ejemplo, hicieron 10 actividades, ejecutaron 10 actividades en ese semestre. Y tuvieron como 5 actividades programadas. Entonces, así deben ir colocando aquí solamente números. Y eso lo multiplicamos por 100. Y nos va a dar otro porcentaje. La última, bueno, la tercera, son los objetivos alcanzados. ¿Cuántos objetivos alcanzaron? Y cuántos objetivos fueron planificados. Entonces, eso se lo multiplica por 100. Lo último viene siendo una suma de el resultado de aquí más el resultado de acá, más el resultado de acá. Y eso lo dividimos para 3. Y aquí nos va a dar la eficiencia total del proyecto. Entonces, esto de aquí, sí debería modificarlo y colocarle eficiencia total. Por eso solamente aquí le colocamos una pequeña fórmula. Pasamos a la siguiente, que es la evaluación del proyecto. En esta parte de aquí van a colocar la facultad, carrera y el nombre del proyecto. Aquí colocan las entidades participantes y sus coordinadores. En el caso de, supondría, tocaría hablarlo con la directora, que en el caso de que van a hacer, digamos, encuestas a lugares, por ejemplo, a tiendas, ¿quiénes deberían estar colocados ahí? Eso lo vamos a explicar. Ahora bien, aquí van a colocar el tiempo planificado desde y hasta, y el total del presupuesto ejecutado del proyecto en ese semestre. Aquí, en el distributivo de docentes participantes. Aquí van a colocar a todos los docentes que sí participaron en el proyecto. Su nombre y apellido, número de cédula, y así sucesivamente. Y aquí van a colocar las horas semestrales para los proyectos de vinculación con la sociedad, o sea, las horas que realizó este docente. Aquí vienen los estudiantes que realizaron la vinculación. Apellidos y nombres, número de cédula, horas cumplidas y si aprueba o no aprueba la materia. Esta información debe pasársela el docente tutor que está dando la materia de vinculación, debe pasársela al director.
aquí tenemos el registro de asistencia de estudiantes participantes. Parece que alguno de ustedes tiene una duda. Sí, digamos. Sí, una pregunta. Primero, usted dice que se aprueba la materia, que si cumplió con las horas de vinculación, me imagino, porque la materia es de ella, no mía. Y recuerde que no es solo vinculación, sino la asignatura y vinculación en nuestro caso. Entonces, que si el estudiante no va a aprobar, es que usted dice aprobado y desaprobado, o sea, la aprobación y la desaprobación no la doy yo literal, yo doy que si cumplió, ella lo va a desaprobar porque digamos que el estudiante no cumplió, entonces lo desaprueba ella, pero no yo, porque yo solo digo si cumplió con las horas, literalmente. Sí. Ya, gracias. Al inicio, cuando se hicieron los formatos, se pensaba que la vinculación ya para estas alturas estaría fuera de la malla. Entonces, en ese sentido, Claro. directamente los directores de los proyectos tendrían esa potestad, pero la vinculación sigue dentro de la malla. Entonces, dentro de esa altura, igualmente participa el responsable de la materia dentro del proyecto. Entonces, como participa dentro, sería entonces directamente que él colocara esa parte. Porque de otra manera, pues, como le expliqué, esa era la idea, pero como sigue dentro de la malla, hay que ajustarnos a lo que tenemos. Claro, o sea, yo por eso digo, lo de la aprobación ella me lo dice, no yo, porque es que ese es mi Correcto. informe, ese es mi informe. Entonces, como ese es mi informe, ella tiene, o sea, yo lleno las horas y le paso a ella para que ella me diga a quién aprobó y quién desaprobó la asignatura, para poder yo pasar Correcto. el informe. Pero pasa algo, que hay estudiantes que sí van a la vinculación, que sí hacen la vinculación, pero no le asisten a ella. Entonces, ahí, ¿cómo sería? Porque yo tuve un caso el semestre anterior. Semestre anterior yo tuve un alumno que la chica fue a todas las capacitaciones, estuvo conmigo. Yo no podía decir que la chica no había asistido, porque la chica estuvo conmigo en todas, en las 8 capacitaciones que se dieron, en las 8 capacitaciones estuvo la chica. Pero la chica no entregaba trabajos, no entregaba tareas. Lo único que hizo fue entregar mi informe de vinculación. Entonces, ¿cómo yo ahí hago? Porque por mi lado sí cumplió. ¿Cómo hago ahí? Claro, o sea, hasta que la vinculación no salga de la malla, ahí es potestad directamente del docente. Y como él actualmente tiene la potestad de aprobar y reprobar, y como van a estar en comunicación interno con el responsable el que sea responsable de esa materia, ya queda netamente a disposición de él si aprueba o no reprueba. Ya, y si reprueba, tiene que volver a hacer la vinculación conmigo, ¿verdad? Entonces, tiene que volverla a hacer. Correcto. Ya, gracias. Sí. Ya, para responder la pregunta del docente Israel Guerrero Freire, sí se está grabando la reunión y también se la va a cargar al Moodle. Ya, continuando. Ya, entonces, esto de aquí es la hoja de asistencia de los estudiantes participantes. Acá, la de los beneficiarios. Las conclusiones, las observaciones que tuvieron respecto a la ejecución del proyecto. Y obviamente, pues, los anexos. Claro que serían los anexos recopilados de los 3 informes de los 3 meses. Bien, ahora vamos por el siguiente, que es... Ya, por si acaso se pregunten si pueden llenarlo a mano y escanearlo, la parte de la hoja de la asistencia de los estudiantes y beneficiarios, pueden hacerlo. O si cuentan con tiempo, pueden hacerlo primero a mano y luego pasarlo en Word y escanear la firma en el caso de que estén la firma. Bueno, ahí depende de cómo se organicen y hagan la entrega. Bien, ahora lo otro es la parte del informe final. Este informe final solamente lo van a entregar cuando el periodo de ejecución de todo el proyecto termine. Por ejemplo, si su proyecto dura 3 años, cuando ya finalice y llegue al tercer año de ejecución, recién van a hacer ese informe final, que también es un formato que se le compartió también a todos a los directores de los proyectos, que también lo vamos a subir al Moodle, por supuesto. Vendría siendo prácticamente un informe de cierre, no llamarlo informe final.
Ya, entonces, cuando su proyecto ya termine, ya finalice, supongamos que pasaron los 3 años, hago esto, coloco el informe final, la fecha, el nombre, el nombre o título del proyecto en español o inglés. La misión y visión institucional no cambia, queda ahí. Ya deben llenar las otras partes que están acá. Lo mismo que ustedes tenían en el formato de presentación del proyecto. Ahora lo nuevo aquí es la matriz de evaluación de indicadores objetivos. Colocan el objetivo específico, el indicador, qué resultado planificaron que les iba a dar y el resultado que obtuvieron. Y aquí van a mencionar las observaciones. Eso por cada uno de los objetivos. Aquí los resultados alcanzados o productos obtenidos van a colocar todos los productos alcanzados o los resultados alcanzados que tuvieron, cualquiera de los dos. O si quieren, colocan ambos. Si quieren los resultados y objetivos, pues los colocan aquí. Y obviamente, pues aquí siempre dejamos una pequeña notita. Ya, hasta ahí está en la parte del informe de cierre. Parte cuenta con, bueno, también cuenta con la parte de los antecedentes que ustedes mismos colocaron en su informe, instituciones participantes, todo lo demás que ustedes generaron en el informe. Solamente hay cosas nuevas como por ejemplo los beneficiarios directos e indirectos que tuvieron en su proyecto, qué cantidad fueron, el beneficio que generaron a los beneficiarios directos o indirectos y el total. Aquí lo que colocarían es la cantidad y aquí el total. Entonces, ahora aquí deben colocar la situación actual de los beneficiarios. Entonces, describir la situación actual de los beneficiarios. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasa actualmente después que ustedes dieron la capacitación en esos lugares? ¿Y cómo fue que les benefició a ellos? Acá en la cuarta tabla tenemos descripción de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto. Entonces, aquí tenemos la actividad planificada, qué porcentaje de cumplimiento tuvo esa actividad, qué fecha se ejecutó, quiénes fueron los responsables o el responsable y documento de evidencia de cumplimiento de la actividad. Y aquí mencionar las razones por las cuales no se dio un total de cumplimiento de 100% o así, o el que ustedes esperaban. En la verificación de los resultados, pues verificar qué impacto tuvieron, si fue general, científico, económico, etcétera. Los documentos de evidencia, por si se preguntan, vienen siendo los informes mensuales y semestrales. Esos son los que técnicamente deben colocar aquí escrito. Descripción del impacto generado. Aquí deben poner brevemente el impacto que generó su proyecto a lo seleccionado en el punto anterior, que sería en referente a estos impactos de aquí. Referente a estos. Indicadores de impacto, métodos o criterios de medición. El indicador, descripción de ese indicador, el tipo, aquí tiene para escoger el tipo de descripción, si es cuantitativo o cualitativo, y el medio utilizado para medir este indicador. Aquí en la liquidación presupuestaria, pues lo que se les ha venido mencionando anteriormente. El presupuesto, lo liquidado y su variación. Los recursos entregables del proyecto. En esta parte, pues si recibieron bienes, colocan aquí, servicios, si recibieron bienes o servicios, pues lo colocan acá abajo. O si recibieron otro tipo, también lo detallan aquí. Aquí las conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones van a detallar todas las conclusiones de su proyecto que tuvo durante el periodo entre los años de ejecución, qué recomendaciones tienen para el proyecto si desean continuarlo o hacer uno nuevo, y aquí pues su respectiva firma. ¿Quién firma aquí? El director del proyecto, el responsable de vinculación de la facultad, el decano de la facultad, aquí firmaría la doctora de vinculación de la sociedad, que sería en este caso la doctora Belén, y el director de investigación, en este caso el ingeniero Manuel. Ya, continuando.
Ya, aquí ahora la parte de aquí de los anexos, evaluación de los estudiantes del proyecto, debe ser llenado el docente responsable, evaluar a los estudiantes. Entonces aquí van a evaluar las existencias, por ejemplo, la existencia del estudiante fue, en este caso si es 5 significa que fue muy bien. En el caso de ser 1 que fue mal, aquí deben especificar. Cumplimiento de las horas y fechas programadas, bueno, estas de aquí no deben modificar, son parámetros que solamente ustedes deben llenar aquí, dependiendo de lo que pasó durante el proyecto. Y aquí va a firmar el director del proyecto. Aquí tenemos la evaluación de los beneficiarios. Esto de aquí debe ser llenada por él o la representante o director de la organización o institución beneficiaria del proyecto. Por eso aquí dice nombre, firma, cargo y lugar y fecha. Y pues las fotografías de todos los años que se ejecutó su proyecto hasta la fecha que terminó. Y eso sería referente al informe final. Ahora pasamos al último, que es el anexo 11, la planificación de capacitación. Ese anexo 11, ese anexo número 11, este formato, ya se los presento, este formato, el anexo número 11, solamente, como nos dice aquí, va a ser para los proyectos que en uno de sus objetivos cuente la capacitación. O sea, como objetivo general, como objetivo, uno de los objetivos específicos, capacitar, por ejemplo aquí, capacitar a los participantes en los principios básicos de las normas técnicas ecuatorianas para instalaciones eléctricas residenciales. Solamente este formato es para los que cuentan con en su objetivo temas de capacitación. ¿Qué van a llenar aquí? El objetivo, que es capacitación. Luego, el contenido. Luego, las actividades, los recursos y la evaluación, ya sea técnica, las evaluaciones, que podría ser técnica o una encuesta de los participantes y el instrumento realizado. Esto va a ser, por ejemplo, un grupo de docentes en el proyecto de eléctrica de aquí, por ejemplo, los dos docentes, Juan Pérez y María Rodríguez, ambos realizaron la capacitación en moradores del barrio La Propicia 1. Ellos realizan esta tabla de aquí. Ellos agarran y firman aquí colocan su cargo, nombre y apellido y su firma. Punto. Ahora, otro docente, o sea, se dividieron, o sea, eligieron, ustedes van a hacer en el barrio La Propicia, entonces ustedes van a hacer en el barrio Las Palmas. Entonces, en el barrio Las Palmas, ustedes se copian esta tabla, la pegan más abajo y ahí se agrega al siguiente grupo de docentes que realizó, puede ser el mismo objetivo. Entonces, luego que termine, esto va a ser por cada uno de los docentes que está realizando la capacitación, que puede ser una individual o, pues en este caso, grupal. Entonces, este formato solamente aplica para los que tengan en parte de sus objetivos capacitar, solamente ellos. Y obviamente, pues aquí deben incluir a la lista de los participantes al finalizar la capacitación con su respectiva firma. Entonces, estos serían los participantes a que ustedes le brindaron la capacitación. Bien, eso sería todo referente a los formatos. Ya casi para finalizar, tomamos el último punto, que son estrategias y acciones de mejora. Las estrategias y acciones de mejora son las que se toman. La primera tenemos aplicar enfoques como el aprendizaje más el servicio, que integran las actividades académicas con proyectos comunitarios. En el 2, resumidamente, debemos establecer consejos o comités de vinculación conformados por los representantes de la universidad, ya sean actores externos o internos como las empresas, organizaciones sociales o el sector público. Priorizar proyectos que respondan a necesidades específicas de la comunidad local.
Diseñar e implementar normativas, lineamientos y políticas que favorezcan a la institución de la vinculación con la sociedad dentro de las funciones académicas y administrativas de la universidad. En el 5, implementar sistemas informáticos que faciliten el registro y monitoreo y evaluación de los proyectos de vinculación. Para esta parte, se está trabajando directamente desde la Dirección de Vinculación un pequeño sistema para poder automatizar este proceso. ¿Para qué? Para que ustedes se libren del papel, al igual que nosotros. Por eso hacemos que no nos entreguen aquí en físico los informes mensuales ni semestrales para que nos envíen al Moodle. Por ahora al Moodle, pero dentro de poco se lo podrá subir a la plataforma directamente de vinculación. Algo similar como lo que tenían en el periodo del anterior director. Entonces, eso es lo que se trata de realizar. Entonces, en el caso de que por A o B motivo, cuando se vaya a evaluar, ellos nos pidan formatos impresos, pues obviamente se lo podemos entregar, pero podemos decirle que estamos tratando de evitar el papel, pero por eso todo lo tenemos digital. Solamente en esos pequeños casos. Y como último, tenemos establecer mecanismos de recolección y análisis de datos que permitan evaluar continuamente el desempeño de los proyectos. Y eso es toda la capacitación por el día de hoy. No sé si tendrán dudas, preguntas, inquietudes. Adelante. Luis, disculpe que lo interrumpa. En mi caso, en caso de la carrera y algunos docentes creo también en otras carreras, nosotros tenemos estudiantes o grupo de estudiantes que está dirigido hacia el derramamiento de petróleo y que eso lo van a hacer validar por horas de vinculación, ¿verdad? ¿Cómo reportaríamos si eso no está en mi proyecto? Ok. ¿Están trabajando dentro del proyecto para eso o están haciendo actividades extracurriculares, Andrea? En la facultad se tuvo una reunión y la decisión por las autoridades de la facultad, conjunto a mi codirectora del proyecto, fue que un paralelo ya va a ejecutar actividades de diagnóstico y análisis de derramamiento conjunto con unos docentes que están destinados por rectorado, porque soy de rectorado. Entonces, a nosotros los docentes nos solicitaron y una de mis docentes del paralelo, que es justamente la docente de la asignatura, tiene a todo el paralelo de ella va a ejecutar esas acciones. ¿Cómo reporto si ellos están haciendo algo que no es de mi proyecto y tengo que, el reporte de esos 20, ellos son 24 estudiantes va a ser sobre eso? Porque ellos van a Quinindé y tienen el martes, de ahí van otros días así. Sí, justamente por eso el día lunes se mandó un equipo general a los decanos y a todos los directores de carrera que cualquier actividad, ya sea de índole que tenga que ver con vinculación, se notifique a la dirección. Nosotros no tenemos conocimiento de eso. Entonces, en tal caso, para las actividades, bueno, punto aparte, para las actividades que son de vinculación y estas cuestiones, se tiene que hacer un informe de actividades extracurriculares y el docente tiene que mandar un listado con el número de estudiantes y las horas que hicieron correspondiente a vinculación para que pidamos la convalidación. Por eso pedimos por Kipu que nos notificaran cualquier actividad de vinculación en base a esto de la emergencia. Ya, entonces en el caso, por eso digo, en mi caso, eso ya es decisión que no depende de mí, porque se notificó así. Yo no reporto o sea, lo de ellos no tengo que reportarlo, porque la profesora me va a hacer informes, me iba a enviar evidencia, o sea, yo le dije que esperaba los formatos, pero no puedo reportarlo con mi proyecto porque eso no es lo que yo hago. Correcto. Entonces ¿cómo hago ahí? O sea, Ya, en ese yo reportaría como una actividad extracurricular, pero haría el mismo informe o dos informes, o diría que ellos hacen otra actividad, como hago ahí. No, sí, para ese caso tenemos un informe de actividad extracurricular, es independiente. Entonces, yo le voy a enviar por el correo el informe de actividad extracurricular. Anexo a ese informe tiene que enviarme el listado de estudiantes y las horas que hicieron, obviamente con las evidencias correspondientes de las actividades y fotos del caso. Eso para poder, en tal caso, convalidar horas de vinculación a los estudiantes que estén participando en estas actividades de emergencia. Pero esto es independientemente del proyecto, porque como usted menciona, no son cosas acordes a su proyecto, sino que es extracurricular.
Ya, entonces ellos igual, o sea, yo los paso porque ellos todavía están en actividad, ellos ya han ido como 3, 4 veces, entonces ya esta semana van a ir, o sea, ellos van a, toda vinculación, o sea, eso fue lo que me comunicaron, toda vinculación todo ese paralelo va a ser vinculación ahí, entonces ellos todavía, ¿cuándo te envío el informe? Al final de que ellos terminen como un solo informe, porque ahí cumplirían Sí, las lo horas. recomendable sería al final. Claro, y que Sí, te hago un solo informe de las actividades que la docente me ayude, porque yo le dije que tenía que presentar, pero pensaba que era su informe y lo iba a presentar en esa función. Entonces, que ella me reporte, entonces la docente de la asignatura de ella, como yo, o sea, y lo peor es que la docente de asignatura es parte del proyecto porque es una de mis docentes. Entonces, en el caso de ella, no me firmaría la otra hoja, solo pongo a la profesora Marixa, que está conmigo, haciendo el otro paralelo que está conmigo, ¿verdad? correcto. Los docentes que están involucrados dentro de las actividades que están haciendo los chicos, los que están guiando y todo eso. Ah, ya. Otra cosita. En el caso de la docente que me está apoyando, que es la asignatura, ella no recibe certificación, es que ella no está en el proyecto. Sí, le explico. Justamente antes tuvimos en la otra reunión la misma inquietud. Nosotros no podemos emitir un mismo certificado que le damos a ustedes, los directores, subdirectores y docentes participantes del proyecto, a las personas que son responsables de la materia, ya que como tal ellos no están participando ni dentro de la construcción, sino que están dentro del proceso porque está dentro de la malla. Porque está, Se le puede ajá. emitir un certificado, pero no de la misma manera que se le hace a ustedes, sino que de otro tipo. O sea, pero sí un reconocimiento a que ella ha trabajado conmigo en la fase de horas. Eso es lo que queríamos saber. Correcto. Sí, Ya, sí, eso sí, gracias. pero diferente. Ya, Ya, listo. Gracias. ya, manito, estás pesado, ya cierra eso. Bueno, si no tienen ninguna duda o otra inquietud, pues hasta aquí la capacitación. ¿Alguna duda o inquietud? Pues pueden acercarse acá a la dirección de vinculación o escribir al correo.